Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aceite y vino para el alma herida. Les habla Ricardo Martínez desde la ciudad de Bucaramanga, esperando que estén bien sus vidas, proponiendo un breve tema que tiene que ver con la misericordia. En un momento de la historia de Jesús, frente a los opositores, a aquellos que eran rígidos, le dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia. Esa expresión de Jesús tiene mucho que desarrollar. ¿Dónde deben ir ellos a aprender la misericordia? Si no es en Jesús mismo. Jesús es el rostro misericordioso de Dios, ese rostro tan buscado en el Antiguo Testamento. En la carta a los Hebreos, el autor presenta el sacerdocio de Cristo como un sentimiento profundamente humano de esa humanidad sufriente. Esto es lo que nos dice el Hebreos capítulo 2, 17 al 18. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres quienes habían estado esclavizados toda la vida por el temor a la muerte. Sabemos que Jesús vino a rescatar a los descendientes de Abraham, no a los ángeles. Por lo tanto, era necesario que Jesús fuera igual a sus hermanos en todo sentido. Se hizo como nosotros para poder ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios. De esta manera Jesús pudo ofrecer un sacrificio que quita los pecados de la gente. Jesús mismo sufrió y fue tentado, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. Dios se viste de misericordia en el cuerpo de Jesús. El verbo se hizo carne y desde ahí atiende a los hombres, se conecta con los hombres. Aquella rostro de Dios impasible, ajeno y apático que se mostraba en el Antiguo Testamento, ahora Dios acerca su presencia y esa misericordia que estaba allí nublada por un sentido de juicio, se hace presente en el rostro de Jesús sin desvirtuar toda la esencia de lo que Dios siempre ha sido. Jesús nos hace comprender que para compadecerse de verdad es necesario haber padecido personalmente. Y es que Dios entra al límite que Él impuso en esta vida. El hambre, la sed, el trabajo, la incertidumbre, la angustia. Todas esas vivencias que son tan nuestras, las vive Dios en Jesús. De manera que Jesús viene a mostrar el rostro compasivo, sensible de Dios y desde allí que queda conectado con el hombre hasta que venga el Señor mismo por su iglesia. No va a haber otro rostro y no va a haber otra interpretación de lo que es Dios, sino lo que ya está puesto en la humanidad de Jesús. Es necesario haber pasado a través de las mismas pruebas y los mismos sufrimientos de aquellos a los que Él quiere ayudar. Así que Dios manifiesta su misericordia de muchas maneras a lo largo del Antiguo Testamento, pero en cierta forma faltaba la manifestación más perfecta, la de ser expresada por un corazón humano y adquirida a través de esas experiencias en la vida dolorosa que tuvo Jesús, el siervo sufriente. Así que Jesús le ha dado a la misericordia de Dios esa nueva expresión tan cercana a nosotros y ha manifestado una misericordia que es al mismo tiempo divina y humana, perfecta. Jesús se convierte para nosotros en el sacerdote que nos hacía entrar o nos hace entrar en el santuario de la misericordia de Dios. Vuelve a decir Hebreos capítulo 4, 14 al 16, en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que él nunca cometió pecado. Entonces, dice el escritor, acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitamos.
Es el Hijo compasivo que se ha hecho igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Por eso podemos confiar en Él y esperar siempre su misericordia. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio nuevo que rompe con las imperfecciones del sacerdocio del Antiguo Testamento y lo perfecciona. Aquí el primer sacerdocio estaba basado en la severidad del sacerdocio según el linaje de Aarón, en la confrontación con los pecadores más que en la misericordia, porque esos sacerdotes debían alejarse de los pecadores. Jesús recuerda la misericordia de Dios de la que hablan las Escrituras, especialmente la que cita el profeta Oseas, para aclarar que la misericordia es el centro de la ley misma que Dios le dio a Moisés. En el Evangelio de Mateo especialmente, Jesús recuerda 2 veces la frase, quiero misericordia y no sacrificios, que es una expresión de Oseas 6:6. Por ejemplo, en ejemplo, en donde Jesús se atreve a comer con un publicano, con un pecador público y con otros pecadores. Y eso pues sabemos que es criticado fuertemente por los fariseos, que cuestionan la autoridad de un maestro que está enseñando allí acerca de la ley. Estos hombres creen que desde la ley Jesús se debería alejar de esos pecadores y no contaminarse comiendo con ellos, como lo hacían los sacerdotes de su tiempo, o los rabinos, o todos aquellos que representaban la ley. No querían ni debían tener contacto con los pecadores. Así que los fariseos, desde ese contexto, interpelan a Jesús porque sus discípulos están haciendo algo que no está permitido el sábado. El de arrancar espigas para comer, para ellos eso significaba un trabajo y el trabajo no se debía realizar en el día de reposo. Así que, ¿qué clase de maestro deja a sus discípulos hacer algo que no está permitido por aquello que la ley enseña? La cita de Oseas viene en ambos contextos al final del pasaje. Después de Jesús presentar la necesidad que tiene el hombre, la sanidad de los pecadores, el hambre de los discípulos, Jesús dice con esta cita que Dios pide misericordia y no sacrificio. Es como una balanza en la que Dios quiere que el peso se incline hacia el lado de la misericordia como una actitud hacia el otro y a su necesidad de salvarse, y no hacia el repetido sacrificio de ofrendas que trataban de ganar por mérito la benevolencia divina. Dios dice que el mejor sacrificio es ponerse en el lugar del otro y es comprender sus necesidades, de manera que ese otro se convierta en una especie de altar en el que debemos elevar a Dios un sacrificio que es agradable. En Marcos 12:33, es un escriba, conocedor de la ley, quien pregunta a Jesús por el mandamiento principal de la ley. Y él mismo, ante la respuesta de Jesús, dice, es amar al prójimo, que vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Ellos debían redescubrir las escrituras, reinterpretar las escrituras ahora bajo el rostro y la presencia de Jesús. Volviendo a Mateo, el capítulo 23, 23, Jesús increpa a los escribas y fariseos por olvidar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y les dice que esto es lo que hay que practicar, sin olvidar practicar los otros preceptos pequeños de la ley. Jesús supera ese dilema entre la justicia de practicar cada precepto de la ley y no perder de vista la misericordia. No desde la anulación que niega la ley, sino desde precisamente concentrarse en eso que perfecciona la ley, que es la misericordia. Y esa concentración está precisamente en la bondad, como un abandono confiado en la voluntad de Dios que sabe mirar al otro, al prójimo, en esos lazos humanos y los vínculos de amor de los que escribe Oseas, y la que está escrita también en Jeremías, en donde Dios pondría un corazón de carne y no un corazón de piedra.
Jesús les está diciendo a los escribas y fariseos de su tiempo, a los que se consideraban conocedores de Dios, que ese Dios que ellos predicaban muchas veces se convertía en un Dios abstracto. Es un Dios alejado de las situaciones personales, un Dios que no conectaba con los sufrimientos, con los miedos, con los fracasos, con las soledades, con las pobrezas, con los desiertos que siente el ser humano. Era la imagen de un Dios impasible, es decir, un Dios que no sufre con los que sufren. Había un distanciamiento entre la realidad que la gente pobre vivía y la predicación y la vida de estos fariseos y estos escribas que representaban una imagen de Dios, que debían representar la correcta imagen de Dios. Por eso Jesús les recuerda que la misericordia está antes que todo, sin que esa misericordia se oponga a la ley en su momento. Por eso la gente decía que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estas enseñanzas de Jesús les parecían nuevas porque les hablaba desde el corazón, con un lenguaje comprensible, con la coherencia humilde de poner el reino de Dios en el centro de todo. Así que Jesús deja claro que es desde el corazón sincero y compasivo, desde donde debemos vivir nuestra relación con Dios. Y dice que el verdadero sentido de la ley, de la voluntad de Dios, está en la misericordia que Él muestra con su pueblo y que pide como una actitud que se vuelva hacia los demás. Cumplir la ley no es olvidar nunca la misericordia, porque la misericordia es el verdadero espíritu de la ley. Es la gran enseñanza que Jesús deja en su generación y que nos queda a nosotros como reflexión, como creyentes, que queremos y buscamos ser imitadores de Dios. Volveremos a otros apuntes de este tema, ir a aprender qué es misericordia y a dónde vamos a ir si no es a Jesús. Bueno, mientras pasa este día, mantengámonos contentos en el Señor.